Bueno, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas, todos ustedes. Les doy la muy bienvenida al noveno encuentro del ciclo de conferencias, violencias, desigualdades y resistencias en América Latina, organizado por mi cátedra y Arcosur desde la Universidad Friedrich Schiller de Jena y coorganizado este semestre con CALAS, es decir, el Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Como siempre, la charla se grabará y será accesible después tanto en el canal YouTube de Arcosur como también en la Digitale Bibliothek Thüringen. Es un placer muy especial que hoy esté con nosotros el muy querido y estimado colega profesor Dr. Jorge Espíndola, gran especialista del tema de Asmapu y su recuperación o restitución en formas poéticas mapuche, tanto tradicionales como contemporáneas. Jorge Espíndola es doctor en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura por la Universidad Austral de Chile y profesor de Literatura Argentina 1, de Literatura Latinoamericana 2 y del Taller de Lectura y Producción de Textos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Argentina. Forma parte del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Patagonia y del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia. Actualmente, además, es codirector del Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas y director del proyecto de investigación Leer y Escribir en el Nivel Superior, Procesos y Dificultades en los Actuales Contextos de Diversidad Cultural y Lingüística del Ministerio de Educación de la provincia del Chubut. Además, recién se aprobó un nuevo proyecto de investigación que Jorge Espíndola codirige con la doctora Melissa Stocco sobre biopoéticas del sur, resistencias y disidencias a la biopolítica en el sur de Argentina y Chile, corporalidades, archivos y textos literarios siglos XIX, XX y XXI, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Pero aparte de todos estos cargos académicos y proyectos de investigación, Jorge Espíndola es fundamentalmente escritor y muy reconocido y famoso poeta argentino. No les voy a leer toda la bibliografía de Jorge Espíndola para no cansarles con demasiados títulos, pero sí mencionaré por lo menos algunos de los estudios más recientes sobre el tema que también hoy nos ocupa, como por ejemplo, de a pie los arriaron como animales así hasta Buenos Aires. Memorias del genocidio y rearticulación política en la poesía mapuche actual, un estudio publicado en 2020. Pensamiento Truun Sugu, Pensamiento Shishi, también del 2020. Desclasificación de documentos de barbarie como huevos de choy que están blanqueando los huesos, de 2019. Giro político epistémico en el sur del mundo, el Asmapu y sus restituciones contemporáneas de 2019, Memorias de cuando se perdió el mundo de 2015 o Rituales de Machi y subversiones de género en la poesía mapuche actual de 2015. Por supuesto, también y muy especialmente quiero mencionar o casi ya anunciar su importante y pionera monografía El Asmapu, Poética y Políticas del Buen Vivir, que saldrá este año en la colección Fines del Mundo, Estudios Culturales del Cono Sur y concretamente en nuestra serie Patagonia Literaria. Como ya ven en todos estos títulos mencionados, Jorge Espíndola desarrolla perspectivas epistemológicas interculturales en línea con los estudios decoloniales del saber y del ser en América del Sur. Es un gran especialista de la poesía mapuche, tanto contemporánea como tradicional,
de sus contextos de producción y recepción y de la rearticulación política de memorias y saberes mapuche inscritos en ellas. En especial se dedica tanto al tema de la reconstrucción de las mapu a través de la declasificación y búsqueda arqueológica de los archivos coloniales, como también a la inscripción del Asmapu en poéticas tradicionales o actuales, como sobre todo de la poesía mapuche contemporánea. Como la mayoría de ustedes saben, Spíndola pertenece al grupo de colegas con las y los que desde 2015 trabajamos en el proyecto interdisciplinario e interuniversitario entre Jena y 8 universidades argentinas y chilenas sobre cambio transnacional, desigualdad social, intercambio intercultural y manifestaciones estéticas, el ejemplo de Patagonia. Este proyecto es financiado por el DAAD y nos posibilitó en el pasado invitar físicamente a los colegas del proyecto, lo que nos facilitó también armar este ciclo de conferencias digital que sin los contactos y el trabajo anterior no hubiera sido posible. Dentro de nuestro proyecto, donde colaboran destacados especialistas en temas relacionados a la Patagonia y el sur de Chile, como Sergio Mancilla de la Universidad Austral de Chile, un determinado grupo de investigadores, como sobre todo Adrián Moyano, Anaí Mariluán, Javier Soto, Claudia Briones, Ana Ramos y el presente Jorge Spíndola, se ha concentrado desde distintas disciplinas como la historia, la política social, musicología, antropología o ciencias culturales y literarias en el tema de las recuperaciones de territorios materiales y simbólicos mapuche. Como ya saben o se dieron cuenta en las semanas pasadas, este grupo trabaja desde un enfoque decolonial, intercultural y transfronterizo para hacer visible la historia cruel y dolorosa de Wallmapu y la reemergencia de una cultura expropiada e invisibilizada desde el siglo XIX. En un giro político epistémico mapuche, como dice Spíndola, como contribución a recuperar una historia tapada en los archivos coloniales y a reconstituir el ASMAPU o las propias categorías de pensamiento inscritas en el Mapuzungún, la lengua mapuche, este grupo intenta reelaborar un diálogo intercultural donde, como dice el mismo Spíndola, ingresen con pleno derecho al mundo académico las categorías mapuche. Pues solo estas categorías, según Spíndola, pueden hacer más nítidas y reconocibles las prácticas culturales mapuche que, en definitiva, participan de los discursos artísticos, literarios, políticos de aquellas personas que se autorreconocen como mapuche, entre ellos y ellas sus poetas. Hoy Jorge Spíndola nos va a hablar de el ASMAPU, diferencia cultural y buen vivir en clave mapuche. Querido Jorge, estoy muy contenta y agradecida que hoy estés acá con nosotros. Muchísimas gracias desde ya y con muchísimo gusto te paso ahora la palabra. Adelante, por favor. Mari, Compuché, buenas tardes. También, bueno, muy agradecido de la invitación. Gracias, Claudia, y gracias, Claudia. La verdad que es una alegría poder estar en red en este momento. Lo veo a Enrique ahí, un querido docente, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, estudiantes, colegas, investigadores, investigadoras. Y la verdad que está bueno poder articular, poder conversar, poder hacer neutral, hacer diálogo y que transite y que gire
el pensamiento, ¿no? Así que agradecido de la posibilidad que nos dan, porque venimos en este ciclo conversando ya varias colegas también. Así que bueno, quiero hacer mi aporte y voy a hablar de las MAPU y también del Cumemoñén, el buen vivir. Y además quiero decirles que si les resulta un poquito aburrido, que si se aburren un poquito conmigo, al final esperen que va a leer unos poemas mi querida amiga Viviana Gilev, que es una destacada poeta mapuche, colega también de la Universidad Nacional de la Patagonia, así que podrán disfrutar de la palabra de Viviana. Bueno, voy a compartir pantalla y me voy a apoyar en un PowerPoint. Hablaré de esto, de las MAPU, de la diferencia cultural y el buen vivir en clave mapuche, parafraseando aquel trabajo sobre filosofar en Tojolabal, en clave Tojolabal. He querido poner dos fotografías al inicio, una fotografía de la importancia de la impronta del mundo mapuche en los acontecimientos que conducen a la caída del paradigma neoliberal pinochetista en Chile y a la nueva constitución, al proceso constitucional que se abre, donde se abre también la esperanza de la plurinacionalidad en Chile, ¿no? Y también he puesto una fotografía quizás más íntima, pero también profunda para nosotros, que son las restituciones. Esa fotografía es de una restitución de cuerpos en Chubut, de aquí en Patagonia, en el Gualmapu. Quiero, en principio, trazar algunas coordenadas con ustedes, decirles que desde donde me posiciono para hablar de las MAPU, de dónde lo estoy pensando, y lo estoy pensando como parte de la reescritura cultural de un pueblo. El pueblo mapuche está en un proceso de reescritura y de rearticulación de sus propias categorías culturales. No es que haya dejado de hacerlo alguna vez, pero en este momento, ya hace algunas décadas, que se ha incrementado esa producción y esa actividad. Leo esto. En el contexto de los antiguos y presentes conflictos irresueltos frente a la persistencia del colonialismo, tanto en Argentina como en Chile, la reactualización de los saberes mapuches tradicionales, el Cuifiquimum, ha implicado una reescritura del Mapuzungún junto a los principios éticos, culturales, filosóficos propios de la sociedad mapuche. Tal proceso de reescritura, que caracterizamos como parte del giro político epistémico del mundo mapuche actualmente en curso, se construye en ese diálogo de entremedios, un diálogo siempre complejo con la mismidad y con los saberes del otro hegemónico. Es un proceso íntimamente ligado a la reconstrucción autonómica, pero frente a las actuales condiciones de subalternidad. O sea, es un diálogo complejo, es un diálogo en las fronteras del saber, del conocimiento, del pensamiento, y en el fragor también de los movimientos sociales, políticos, en búsqueda de recuperar tierras, derechos, imágenes de futuro. Quiero decir también que ese diálogo en las fronteras culturales, quiero poner en diálogo la palabra de Omibaba, cuando piensa en ese entremedio, en las fronteras culturales, y dice la temporalidad no sincrónica de las culturas locales y globales, aquello que llamamos la localidad, ¿no? Abre un espacio cultural, un tercer espacio, un entremedio, donde la negociación de las diferencias inconmensurables crea una tensión peculiar en las existencias fronterizas. Ese espacio no es un espacio de restitución de ningún pasado idílico, es un espacio
de lucha, es un espacio en disputa, es un espacio cohabitado, champurrea, decimos desde el mundo mapuche, ¿no? Un espacio champurreado, entremezclado. No hay exactamente una idea de restitución de pureza, ni mucho menos. Y mucho menos de reivindicación desde una perspectiva racialista, sino más bien en la dimensión política de los discursos en nuestro caso. Y decimos desde nuestra perspectiva, la que venimos desarrollando, decimos Turun Subú. Turun Subú es el enlazamiento parejo del Subú, que son los asuntos, las palabras, una coexistencia pareja de asuntos mapuche y no mapuche para abrir el diálogo. Y cito ahí un verso de Carmen Quintulaf que dice, Tañipiuque Turun Mukeini, mi corazón enlazado a la par del tuyo. Este camino de reconstituciones y de reescritura de lo propio, yo lo vengo trabajando en distintos discursos, sobre todo los discursos políticos mapuche, o discursos públicos, como lo llama el profesor Carrasco, y también en la poesía mapuche contemporánea. Y como telón de fondo, o como más que telón de fondo, como condiciones históricas y sociales de esto, están los movimientos sociales, los conflictos nunca resueltos y resueltos, que fagocitan la urgencia, la necesidad de reconstruir esa dimensión de cultura y pensamiento propio, hacia esa posible autonomía. En ese sentido, voy a dejar de compartir pantalla, y para dar justamente contexto a esta charla, quiero mostrar un par de cortos respecto de estos conflictos sociales, que son muchos, y obviamente no soy historiador, ni nadie podría enumerar, y además creo que no tiene sentido enumerar, sino más bien caer en densidad dentro de un conflicto o dos, y ver cómo desde allí se está produciendo esta reescritura cultural, política del pueblo mapuche, y sobre todo de muchos de los roles de sus dirigentes históricos, como Machi, Dungumachife, Lonco, Pelón, Palifes. Así que bueno, voy a compartir la palabra en principio de la Machi Millaray Huichalaf. Lo detuve yo para que lean nada más, ¿eh? La comunidad del Roble, Carimayé, de Río Bueno, Pilmaiquén. Nosotros como comunidad en región de Pilmaiquén nos estamos viendo aquejados hace ya más de 3 años, desde que comenzaron los proyectos de la central hidroeléctrica Bucatayo, y anteriormente con la central hidroeléctrica Pilmaiquén, ubicada en Pilmaiquén mismo hace más de 50 años. Nos vemos muy afectados por el avance de los megaproyectos en nuestro Mapu, lo que contrae destrucción, muerte, enfermedades en nuestra tierra. Y no solo eso, sino que ahora en el Futahuillimapu, en el sur, se está viniendo toda la inversión capitalista con mineras, forestales y más centrales hidroeléctricas que afectan directamente al corazón de nuestra tierra, que es donde están nuestros espacios sagrados. Por ejemplo, en el Mapu Quintuante, que ya el conflicto en Pilmaiquén, que ya se conoce un poco más, y lo que es la Rucacura, que es el Catrihue, donde hay concesiones mineras dentro del mar, donde está ubicado Huentellao. Estos sitios ceremoniales son los lugares donde se conjuntan las 4 energías, que es la que nos hace mover a las comunidades aledañas de estos sitios. Son lugares donde no existe el tiempo, no sé cómo explicarlo. Se llaman Remi, donde el espacio que dejó Bien Mapu
donde dejaron los dueños de la tierra para que nosotros podamos conversar con ellos ahí y decirle qué nos aqueja en nuestra tierra. Pedir buen tiempo, pedir buenas cosechas, dar nuestro agradecimiento cuando pasan cosas grandes como terremotos o calamidades. Nosotros ahí teníamos un lugar donde juntarnos, no solo una comunidad, sino que todas las comunidades de la zona, y poder ahí expresar nuestro dolor, nuestra alegría, todo nuestro sentir como mapuche. ¿Qué significa para ustedes esta amenaza y posible destrucción de estos espacios ceremoniales? ¿Qué consecuencias les ha traído y qué consecuencias les puede traer a ustedes ciertos espacios que van a destruirse? Bueno, de partida de que llegó la central hidroeléctrica en la zona, comenzó a dividir las comunidades, a dividir la gente, que antes existía una coexistencia pacífica entre todos nosotros y la tierra. Y la central llegó a tirar dinero a la gente y lamentablemente hay dirigentes funcionarios que se han vendido y se han cooptado por la central. La central ha levantado comunidades jurídicas indígenas para negociar y eso ha provocado destrucción ya de nuestro buen vivir entre nosotros y eso demuestra de que después cuando quieran inundar el Quinto Ante nosotros ya no vamos a estar, ni siquiera vamos a poder seguir siendo. Ahí es un lugar donde aglutina a la gente en ceremonia y cuando aquejan cosas malas, entonces ya la gente no tendría dónde más poder expresarse como mapuche. No se podría realizar el niatún, el palín, porque el palín, no se podrían seguir enterrando los muertos ahí porque ahí está el cementerio y se cortaría completamente el camino que tiene el espíritu cuando muere, que pasa por los reinos para abajo y de ahí se va para el mar, para el río y de ahí al mar, y no podría, ya no existiría esa ruta que tenemos nosotros como mapuche para poder después volver. Entonces es una muerte a la raíz de nosotros que se inunde Quinto Ante. Bien, voy a compartir otro video también cortito. Ahí voy a un segundito que abro. Bien. Este es otro conflicto que tiene como protagonistas a las Papay Quintremán en el conflicto del Alto Biobío, que fue un conflicto emblemático en el Alto Biobío, también por la instalación de una represa hidroeléctrica. No tengo ni un poco miedo. Yo soy valiente. Así me dejó mi pilloteo que está arriba. Para defender mi derecho donde estoy. Que no me pasen, llevar que no me pasen ni un poco. Hay que saber respetarlo, Inca. Respeto quiero yo. Respeto en la vida. Porque somos de lo propio. Porque van a estar pisándole nosotros a mucho tiempo y han pisado, estamos cansados. Ahora tienen que mirar como gente también nosotros.
que nosotros lucharemos hasta el final. Muertos saldremos, vivos no vamos a salir. Así me creo en este campo. ¿Y por qué? Me quieren sacar de Chupuinca en una bala vieja, digo yo, entre mí. El piu que primió y el mente por lo consiguiente, mira. ¿A dónde voy a ir yo? Tengo que estar aquí. ¿A dónde? Está mi padre que está en descanso, mi madre, el tatarabuelo que pasó mucho antepasado. Tengo que luchar hasta el final. ¿Y quién? Tengo que coger mi sangre. Ya que soy pehuenche mapuche. Yo tengo todo el mundo entero. El razón que tengo yo. Bien, ese fue un conflicto emblemático en torno al cual y en torno a las hermanas, a las ñañas Quintremán se organizó un gran movimiento social y sobre todo una generación de jóvenes mapuche y muchos, incluso intelectuales mapuche, y este conflicto fue eso, fue un espacio de articulación del pensamiento y de las prácticas. Voy a dejar de compartir y por último un video mucho más breve sobre el concepto de persona que me gustaría que lo tengamos presente, che, ¿sí? Y con eso ya nos vamos directamente a la charla. Es muy breve, agradezco a la Pulazquenche Comunica de Furilovche que han producido estos videos hermosos y están a disposición para trabajar sobre todo conceptos nodales del pensamiento mapuche. Son muy breves. Este es Che, el concepto de persona. El habla de la tierra. Che. Gente, persona, pingay che. Kuifike tache, kushe fucha, fei kimun kaingun, tiche, kiñike trokin newen. Kompu newen tu fachi wal mapumu. Kiñike aliwen reke. Kusawangun tufachi ahmongen, kusawangun kom futumabu, taimeu, tain kume mongen, tain tremolein, kupai tukom unewen tufachi itrofin mongen. Taiki mapuche, tiche, trokingen, walientu mapu, tatufa. Bueno, les agradezco la paciencia, pero yo creo que es importante que tengamos contexto, ¿sí? Y esta forma de traer, obviamente, siempre es, siempre la forma de producir un contexto es subjetiva, ¿no? Pero a los fines de esta charla me parece que estos dos conflictos y sus articulaciones políticas, discursivas,
filosóficas, espirituales, tienen mucho que ver con lo que estamos conversando. Cuando hablamos de Turun Thugu, hablamos de un diálogo parejo, de establecer diálogos de copresencia, ¿no? El Turtun se trata de eso, de restablecer los equilibrios. De hecho, se dice Turtun también cuando alguien se sana, porque sanarse es restablecer los equilibrios, ¿no? Turtun, restablecer completamente una persona después de una enfermedad, recuperar el estado de Kumefelen, que es un concepto cercano al de Kumemonien, pero es el bienestar, ¿no? El ser bien, el estar bien. Y el Kumemonien es el buen vivir, que dialoga, ese concepto dialoga con los conceptos andinos del Sumak Kausai, ¿no? Y otros que caminan por el mundo, esos pensamientos derivados del pachamamismo que dialogan por el mundo hoy. Pero Turtun tiene que ver con nuestro posicionamiento, de esto que decía Claudia al principio, de llevar el pensamiento con agencia y con lenguaje al mundo académico, el pensamiento mapuche con agencia y con lenguaje propio y con idioma propio a la discusión, a la conversación dentro del mundo académico. Y cuando decimos Turun Thugu, ese Thugu es el Mapu Thungun, es el Thugu, es el Thugun, es la palabra, ¿no? El Lonco Quidel, que es, además de Lonco, de su comunidad, es un filósofo, un pensador mapuche, ha estudiado definiciones de Thugun, ¿no? Y ha citado estas, ¿no? Thugun es un término altamente polisémico que significa palabra, pero también idioma, cosa, evento. Y citando a Erice, dice que también Thugun es cosa, asunto, negocio, cuestión, tema, motivo, razón, ¿no? Noticia, novedad, pendencia, fallo, sentencia, oportunidad, ocasión, circunstancia. Una palabra altamente polisémica y que va unida al Mapú Thungun. Pero ese Thungun no es algo privativo del ser humano. El Thungun no es privativo del Che. Todo tiene Thungun, ¿no? El río tiene Thugun, el viento tiene Thugun, todo tiene Thugun. O sea, en este momento lo que estoy invitándolas a hacer es, aunque sea una pequeña inmersión lingüística dentro del Mapuzungún, para recuperar, aunque sea intuir la dimensión espiritual, la densidad de estos conceptos, ¿no? Un breve momento de inmersión lingüística en estas palabras, el Thugun. Por ejemplo, la poeta María Panchillo, la querida poeta María Panchillo, dice Thugun y lo entiende como copresencia más allá del humano, ¿no? Y dice, Thugun, aquí en la tierra hablamos todos, las aves, los animales, las aguas, silba como el viento la culebra, cuando viene el tiempo de lluvia y el silbar es su palabra. Es decir, que en esta conversación no solamente conversamos las y los che, este Thugun no es privativo de las y los che de las personas, sino que también en esta conversación, en esta configuración espiritual política, también tiene lenguaje la Ñuquemapu, la Madre Tierra, los ríos, las vertientes, la tierra, el mar, los pájaros, los bosques. Todo tiene Thugun y el deseo es que sean parte de la conversación. Vean ustedes, veían a la Machi Millaray Huichalaf y ella en uno de sus discursos dice Thugukei Takalfuco Seguimpilián. Está hablando el Pillán, está hablando el volcán Calpuco, ¿no? El Calfuco, ¿no? Está hablando el volcán del Agua Azul. Obviamente que esto está emparentado con el concepto de Kumemonien. ¿Por qué? Porque las Mapu articula una especie de proyecto de buen vivir, ¿no? Es la matriz que ahora vamos a ir indagando en el fondo, porque cuando pensamos en los conflictos, no pensamos en los conflictos del mundo colonial, capitalista, neoliberal, argentino, chileno o argentino,
aunque en este momento no tengamos un gobierno neoliberal en la Argentina, pero digo, frente a estos conflictos que tienen matrices semejantes, más allá de las variaciones del capitalismo, el extractivismo que arrasa y penetra cada vez más a fondo en esta nueva etapa del capitalismo, se hace más presente, se recupera esta categoría de Cumemonien enlazada a las MAPU, ¿no? Y Patricia Viera Bravo lo define de esta manera: frente a la falta de propuestas sostenibles desde el modelo hegemónico que satisfagan las demandas de los pueblos originarios respecto a sus territorios, algunas comunidades han optado por generar proyectos colectivos construidos en base a sus propias lógicas para entender y experimentar los distintos aspectos de la vida comunitaria. De esta forma es rescatada la noción que cada pueblo ha construido desde tiempos inmemoriales para vivir bien, contraponiéndose a la lógica lineal capitalista que busca el progreso, ¿no?, hacia un futuro materialmente mejor. El buen vivir exige, en cambio, un cambio de lógica para pensar las relaciones espaciotemporales en que nos desarrollamos como individuos, como sociedad y como especie. Se enfoca en mantener las condiciones materiales y espirituales para que los ciclos de la vida se conserven y reproduzcan en forma armónica con todas las formas de vida con que se cohabita. En el caso mapuche, el Cumemonien está siendo incorporado en planes de vida construidos por comunidades en proceso de recuperación de tierras reclamadas y llevando adelante prácticas autonómicas, ¿no? Entonces el Cumemonien sería como una especie de matriz civilizatoria que está amparada, ligada desde el ASMAPU, que ahora vamos a ingresar en él. Y el objetivo, en definitiva, que yo me planteo, o el interés que tengo en esta conversación, es que podamos, cuando decimos diferencia cultural, no capturarla, no tener la intención de capturarla para algún tipo de desarrollismo etnológico ni nada de eso, sino comprender en lo posible, comprender esa diferencia y la actividad de esa diferencia en el mundo, ¿no? La diferencia como actividad y como proceso de recuperación y de reconstrucción de un pueblo. Muy brevemente quiero dar 2 o 3 ejemplos, esto es muy largo, pero brevemente, es muy largo porque me dediqué muchos años a hacer arqueología decolonial de las MAPU, pero voy a ser breve en 2 o 3 ejemplos, nada más, ¿no? Cuando decimos ASMAPU, siempre remitimos a la primera definición seria que se hace desde fuera del mundo mapuche, que la hace Rodolfo Lenz, ¿no? Y él hace un estado de la cuestión en 1910, en su diccionario, y en su estado de la cuestión dice que se trata de la costumbre, la usanza entre los indios de Chile como expresión de todo lo consagrado, por los usos de los antepasados. Y después cita textos más antiguos, como las bárbaras costumbres o admapus, sus usanzas o admapus, semejantes admapus, o sea, esa D es una variación de grafemaria de ad también, ¿no? Admapu o admapu, como se puede decir mapudungún o mapuzungún, ¿no? Y Febres también dice que el as, esa partícula as que nos vamos a detener después, ad o as, es la cara, el rostro, la faz o frente de algo. Es el ad bien ya como verbo, es el asentar, el estar bien cualquier cosa, estar acostumbrado y bien figurado de cara. Son relaciones con lo bien hecho, con el rostro, con la belleza de algo. Entonces, el ASMAPU no solamente sería la costumbre, usanza de la tierra, sino que también da una idea de belleza, de rostro, de algo que está bien hecho, de algo que está bien asentado en relación a la tierra. Es decir, el modo de la tierra sería el agente modélico por excelencia, ¿no?
ser y hacer, como estar en modo AMAPU sería estar en modo mapunche, ligado como persona a la MAPU y actuar en armonía con ella. Siento la necesidad de pasar un segundito por esta breve arqueología, que ya la he compartido en otras charlas en Viena, pero me parece importante restituir de dónde venimos para restituir el ASMAPU y rearticularlo en el presente, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, qué se ha dicho del ASMAPU, cómo se ha dicho a un otro, construido un otro, y cómo se han construido la interpretación de ese otro, ¿no? Por ejemplo, citas: más sujetarse estos indios a los misioneros o a sus consejos para vivir según la ley de Dios, o políticamente o con algún viso de cristiandad, eso nunca lo consiguieron los misioneros jesuitas, ni clérigos, ni otras religiones. Estos indios, desde que se alzaron para destruir las ciudades, han vivido a su ASMAPU, según la costumbre de su tierra. A las costumbres heredadas de sus antiguos llaman ASMAPUs, y sin embargo de la extravagancia de muchas guardan adhesión a ellas invencible, una adhesión invencible. Y esta última, en medio de ser de dichos naturales tan ciegamente adheridos a sus ASMAPUs y tan propensos a toda suerte de supersticiones, no se le reconoce inclinación positiva por religión alguna, ni falsa ni verdadera. Ellos no muestran otra cosa en todas sus producciones que ser unos hombres puramente brutales. Esta es la construcción, la larga y sedimentada construcción del otro, y en este caso desde una clave teológico católico cristiana, ¿no? Es leída como barbarie, como brutalidad, incluso como demoníaca en algunos casos, ¿no? Los ASMAPUs como ceguera adherida a la barbarie, ¿no? Por eso hablamos de la genealogía del punto ciego, ¿no? Como que hay una especie de dispositivo que inmediatamente frente al conflicto social, al conflicto político, emerge el dispositivo barbarie, ciegamente adherido a una conducta de barbarie. Bárbaro por naturaleza, bravo en la épica de Ercilla, pero a la vez condenable en su barbarie, construida además, ¿no? Discursivamente, y largamente sedimentada. El trabajo que hacemos es inverso, es el descascaramiento, la desconstrucción para ver ese renacer, el reafloramiento de las MAPU en los discursos mapuche contemporáneos. Ahora ya hacia finales del siglo XIX, principios del XX, con las nacientes ciencias sociales y el positivismo, vemos el biologicismo en acción, ¿no? Y el ASMAPU ahora será visto desde el paradigma biologicista. Su actividad cerebral, vean ustedes, ¿no? O sea, las costumbres, el ASMAPU ligado a ese biologicismo determinista, ¿no? Su actividad cerebral es restringida, no posee la facultad de reflexionar demasiado porque se fatiga y distrae, y por lo tanto de producir concepciones complejas, no puede. La influencia tenaz de las ciencias antepasados, de las MAPU, los arrastra a la vida bárbara. El imperfecto estado intelectual del araucano, ¿no? Cuando todavía se enunciaba como araucano al pueblo mapuche, ¿no? El imperfecto estado intelectual del araucano y su manera propia de pensar obliga a considerarlo como su carácter infantil con relación a las razas superiores, ¿no? Tenemos ahí el determinismo, el racismo, tenemos y por supuesto también tenemos la relación con la niñez, o sea, es como que es un pueblo que está en la niñez de la historia, ¿no? No puede ser autónomo o soberano de sus derechos. O sea, se lo coloniza para hacerlo un bien. Y esto ahora ya no fundamentado en la religión, sino en las ciencias biologicistas, sociales biologicistas del siglo XIX y XX.
A lo largo del siglo XX, intelectuales como Lachmann también siguieron en esta genealogía del punto ciego, ¿no? El ASMAPU o costumbres tradicionales reglamentan de tal modo la vida del indígena y era esta obediencia ciega a todos los que habían establecido los antepasados. Otra vez, la obediencia es ciega, o sea, hay una inmutabilidad en la barbarie, ¿no? Es ciega la costumbre, es ciego el ASMAPU. Aquí creo yo que se da un giro en los estudios en torno al mundo mapuche y en torno a las mapu. María Esther Greve, en la década del 70, en la época de la reforma agraria, primero impulsada por Frei Montalva y luego por el gobierno de Salvador Allende, por la Unidad Popular, ella en ese contexto de investigación, en el contexto de la reforma agraria, va a ser un cambio radical en la perspectiva y va a traer el concepto, la categoría de cosmovisión, que es una traducción del pensamiento de Dilthey, ¿no? No sé si Claudia me ayuda a leer el concepto de Dilthey. ¿Querés? Bueno, entonces en serio, Weltanschauung, ¿no? Welt, mundo, anschauen, observar. Bueno, el resto ya está. Bueno, una expresión introducida por el filósofo Wilhelm Dilthey en su obra Einleitung in die Geisteswissenschaften, Introducción a las Ciencias Humanas. Ahí está. Muchas gracias, Claudia. Es eso, ¿no? Es decir, bueno, cómo Greve trae el pensamiento de Dilthey y estas categorías y empieza a hablar de cosmovisión, ¿no? Ya no habla, sale del paradigma de la ceguera, de la barbarie y empieza a hablar de un pensamiento holístico, de una cosmovisión, de algo que no hay que rasgar, ¿no? Que la espiritualidad, que no se puede rasgar la espiritualidad, todo mapuche conoce, ya sea un segmento pequeño o amplio del esquema total de cosmovisión, según su grado de aculturación y participación activa en ceremonias, rituales. Sin embargo, son los portadores de estos conocimientos y creencias, machi, cacique, dunul machife, que sea el dungu machife, y en guillatufe, quienes conocen el total. La religión mapuche no es proselitista, se conserva y traspasa solo a nivel del grupo étnico, sin pretender nunca difundirla a los no mapuche. Por lo tanto, su cosmovisión favorece y refuerza la identidad étnica. Es decir, todavía hay un salto cualitativo en la propuesta de Greve, pero todavía sigue siendo algo que no se desplaza fuera de los bordes de una identidad étnica. Y las mapu se va a ir reconfigurando a lo largo del tiempo y en el fragor de las luchas, las reivindicaciones y demás, va a desbordar ese supuesto grupo étnico, va a desbordar y va a entrar en vínculo con la sociedad mayoritaria y va a producir, es pieza de diálogos y de disputas también. Después está Dilthey, que seguramente alguien lo habrá escuchado nombrar, que es el antropólogo, el arqueólogo de Monteverde, que viene a discutir toda la historicidad de la doctrina Clovis, ¿no? O sea, Monteverde tiene varios miles de años más, parece que Clovis, y está enclavado en parte del mundo mapuche, cerca de la ciudad de Puerto Montt, en el sur de Chile. Entonces, bueno, Dilthey es famoso por los estudios de Monteverde, pero él también se dedicó a observar el ASMAPU y también da, me parece, un salto en el mundo académico cuando dice el aspecto ideológico de la influencia política del ASMAPU puede concebirse como un concepto epistemológico, ¿no? Ya saltamos a la politicidad y episteme, o sea, a la actividad paradigmática y a su politicidad, ¿no? Como la forma en que los mapuches conocen e intentan controlar su mundo como un cuerpo sistemático de valores, normas y creencias representadas por sus machis, como sinónimo de todo el pasado cultural, el presente, el futuro, incluyendo rituales y creencias ceremoniales. Y ahí tenemos un retrato de
la Machi Linconao, que ayer presa política y hoy es una de las personas mapuche que va a participar de la reforma constitucional en Chile, ¿no? Criminalizada por ser una de las representantes del AFMAPU, por ser una machi que ha luchado y le ha ganado juicios a las forestales, criminalizada, y hoy, gracias o en relación al movimiento social, político que se está dando en Chile, es una de las personas que va a escribir la reforma constitucional en Chile. Este es el giro también político epistémico que se está dando. Veremos cuáles son los límites y las posibilidades, pero hay un giro político de la sociedad en Chile, donde tenemos a 17 representantes de pueblos originarios en la reforma constitucional. Ahora me acerco ya a unas perspectivas más contemporáneas de pensadores, artistas, intelectuales mapuche y referentes también como machi, ¿no? Por ejemplo, el reconocido poeta Licura Chihuailaf, declarado Premio Nacional de Literatura el año pasado, creo que fue, ¿no?, en Chile, lo define como nuestra manera de comprender el mundo. El AF-MAPU es la manera que tiene el pueblo mapuche, y por lo tanto cada identidad territorial en su diversidad, de entender, de dar impulso y desarrollar su organización. Es el AF-MAPU lo que determina la continuidad de nuestra manera de comprender el mundo y por tanto establecer nuestros conceptos de organización cultural como visión totalizadora. Por eso yo a veces, también parafraseando a Bernardo Colipán, querido poeta, historiador, pensador mapuche, él habla de la matriz civilizatoria que encarna, que corporiza el AF-MAPU, ¿no? Y vean ustedes que no es inclasificable, ¿no? Porque dice, implica desde luego lo social, lo político, lo territorial, lo jurídico, lo religioso y lo cultural. O sea, es una categoría que rige, que es holística, que no está clasificada o ordenada en un tratado, digamos, ¿no? Es más bien escurridiza a toda forma de sistematizarlo, y se presenta más bien en metáforas, en acciones, en forma fractal, podríamos decir, que podemos interceptar a las MAPU. Sánchez Coarigüentro, en el esfuerzo de pensar el ASMAPU en relación a la necesidad de crear un sistema jurídico y de reivindicar un sistema jurídico para el pueblo nación mapuche como un sistema jurídico propio, porque la OIT lo reconoce, y entonces en el proceso de reconstrucción de los sistemas jurídicos propios emerge el Norfelal y otros proyectos. Aquí en Argentina, por ejemplo, en Neuquén, se habla del Norfelal, ¿no? Sánchez Coarigüentro está proponiendo a las MAPU como un sistema, pero que se escapa del orden clasificatorio jurídico y tiene que pensar en un sistema cosmojurídico, ¿no? Entonces, siempre es escurridizo a cualquier orden de los discursos, como por ejemplo el orden del discurso jurídico. Y entonces se ve rebasado de lo jurídico hacia lo cosmológico, ¿no? Entonces, allí tenemos a las MAPU. Si ustedes ven el dibujo de la derecha arriba, el ASMAPU que organiza la vida, el pensamiento, la sociedad, las acciones, las prácticas en la LOF, que es la pequeña comunidad, y luego el REWE, que son las comunidades que integran un REWE, y así, ¿no?, hasta expandirse hasta una relación que necesita la armonía cósmica. El ASMAPU expresa las normas de conducta tanto individuales como colectivas que debe observar el mapuche para mantener la armonía cósmica, ¿no? El ASMAPU, a través del principio de reciprocidad, ahí tenemos una definición de Sánchez Coarigüentro, hay un principio de reciprocidad en el ASMAPU, uno de los valores fundamentales de la cultura mapuche. De ahí que hacer justicia en la cosmovisión mapuche equivale entonces a restablecer el equilibrio
cósmico. Es importante el esfuerzo de estos loncos, de estos pensadores y pensadoras, porque es importante salir a discutir también la forma de dirimir justicia y de pensar justicia. El mundo mapuche tiene, por ejemplo, la figura del Norché, ¿no? La persona justa, las compensaciones, las reciprocidades que no están pensadas en el castigo, sino en la reparación, en la restitución de equilibrios como forma primordial de la justicia. La Machipinda, más cercana ya a lo que yo trabajo más en rigor, que es la literatura, pero ella como poeta y como machi, en un Nutram, en un Matetum, dijo estas cosas. El Asmapu cruza todo el mundo mapuche. Es una categoría de pensamiento propia que ha sido, por supuesto, intervenida a través de 2 siglos de intervención colonial estatal, escolar, en fin. Cuando uno empieza a construirlo desde la mirada mapuche, este concepto autónomo explica cómo nosotros nos movemos en el mundo. Es el que ordena todo nuestro mundo, ordena cómo pensamos, cómo vivimos, cómo sentimos, cómo creemos, cómo soñamos. Y aquí la idea de orden es fundamental, después la vamos a retomar, ¿no? Es la faz, el rostro, el haz, lo que está bien hecho, lo que está ordenado. Si viene una represa y me mete una represa en el medio del río, como decía la Machi Millaray, me están desordenando no solamente el, entre comillas, paisaje, me están desordenando todo el Itrofil Monien, toda la totalidad de todo lo que rodea y hace a nuestra vida. Este Mapu tiene principalmente que ver con cómo el mapuche a través de siglos ha ido ordenando, otra vez la idea de orden, su vivir de acuerdo a la relación que ha establecido con la naturaleza principalmente, con la ñuque mapu, con la madre. Y ese ordenamiento, esa relación ha ido dando paso a cómo hemos ido recibiendo la lengua de la tierra, que es el mapuzungún. Cómo el mapuche ha ido recibiendo este lenguaje de la tierra, aquello que reconocemos como el habla, el zugún de los pájaros, las aguas, los animales, cómo habla todo lo que existe, de alguna manera lo ha ido recibiendo y así se ha ido ordenando el idioma mapuche. O sea, el idioma como un espacio de configuración social también, ¿no? O sea, cómo está allí configurado en la lengua, uno puede digamos, hacer un trabajo de afloramiento desde la lengua, de esas categorías que organizan, ordenan el mundo. Todas las dimensiones de la vida, cuando hablamos de Mapu es importante recordar esto, ¿no? O sea, que Mapu no es solo la tierra, el pedazo de tierra, ¿no? Cuando usamos el concepto Mapu, dice el Lonco Quidel, es necesario tener presente que no solo estamos refiriéndonos a la tierra como materia, pues para ello existe el concepto Mapu, es un concepto que se aplica a todas las dimensiones de la vida en el universo, ¿no? Y aquí vamos ingresando a estos vínculos de las Mapu que uno está trazando, ¿no? Con el buen vivir, puesto en diálogo el buen vivir, el Itrofil Monien, y el Cumé Monien, puesto en diálogo con esas otras categorías del mundo andino, de lo que se piensa en el contexto del pachamamismo y el ingreso del pachamamismo a las reformas constitucionales de Bolivia y Ecuador especialmente en la década pasada, ¿no? O sea, cómo ingresa por primera vez en la historia el pachamamismo a el universo de los discursos jurídicos occidentales. El Asmapu como poética del buen vivir, dice el Asmapu, es el modo de ser de la madre tierra, otorga los principios axiológicos que regulan desde la noción de as, que es, vean ustedes, belleza, orden, carácter de las cosas, rostro de las cosas, una relación deseable con todo lo viviente, el Itro Fil Monien. Opaco y escurridizo decimos a las capturas de cuño totalizante como estructura o sistema o patrón de pensamiento, más bien se presenta de formas transversales, aleatorias,
se filtra de un modo holístico en prácticas y discursos mapuche, cuyas metáforas pueden leerse como una, esto es una propuesta, una poética del Cumemonien, el buen vivir en clave mapuche. Pero volvamos a las, porque ahí hay una clave, ¿no? Y voy a poner la palabra de Berta Quintreman y de Nicolasa Quintreman. Vean ustedes qué están diciendo del AF, de esa pequeña partícula, AF, ¿no? Todo lo que ya venimos diciendo, pero ¿qué dice Berta? Se le dice AF a ese buen conocimiento, siempre la idea de que es bueno, es conocimiento, es bello, ¿no? Se le dice haz a ese buen conocimiento, ese buen pensamiento, esa buena forma de estar. Esa tranquilidad, la idea de tranquilidad de la tierra, haz mapu, el estar bien con todos, de articular una buena relación con todas las entidades, de manera natural con su tierra, que lo protege, porque la tierra les da y les cuida a uno, o sea, como la madre, ¿no? Y Nicolasa dice, antiguamente se ordenaba nuestra gente en estas tierras. La tierra y la gente que la habita tienen un mismo af, un mismo rostro, porque en su tubún y cupalme tiene un as. El tubún sería el origen territorial, o pertenencia, o vínculos territoriales antiguos, y el cupalme son las relaciones más bien familiares, ¿no? Porque en su tubún y cupalme tiene un as, una tierra ordenada, bonita, dice Nicolasa, con buenas características, con todos los elementos en su lugar. Y este vínculo que trazamos entre esta categoría, AF como articuladora, como concepto articulador de los principios de la MAPU, ligado al Itrofil Monien, que es la totalidad sin exclusión de todo lo viviente. Estoy utilizando una traducción de Elikura Chihuailaf. Cuando Elikura Chihuailaf traduce Itrofil Monien, es la totalidad sin exclusión de todo lo viviente. Dice, en definitiva, ahí vamos a una pequeña síntesis. Los reclamos de Nicolasa y Berta Quintreman frente a la multinacional Endesa en Alto Biobío, como vimos, o como los reclamos de la Machi Millaray en Río Bueno, frente al avance de las hidroeléctricas sobre el río Pilmaiquén, se basan en el mismo principio, la defensa de ese haz del territorio, Astubún, y de las personas, el haz-che, un estilo de vida, un entramado de mundo y personas que es alterado para siempre. No es solo la naturaleza violentada, es el Itrofil Monien, la trama de las relaciones culturales y naturales, la que ha sido rota. El haz Nelay, vean este otro concepto, el Nelay es el no hay, ¿no? Nelay Kushin, no hay dinero, no hay animales, Nelay. Nelay Che, dicen en los cantos de los sobrevivientes del trauma del genocidio de la llamada conquista del desierto, pacificación de la Araucanía, dicen Nelay Che, dicen los Ulcantufe. No somos personas, no hay Che, no somos personas. O sea, ese es el trauma del genocidio que está allí y que emerge en los cantos de los Ulcantufes. El Nelay, haz Nelay, no hay saber. Ven ustedes lo que dice, no hay saber, no hay orden, no hay belleza. Una tierra sin saber, sin orden, si dan cuenta del desarreglo de un mundo de relaciones que estaba regulado por ese por ese saber hacer bien que demanda el Mapu como poética del Cumemonien, el buen vivir en clave mapuche, que tiene en la Mapu su principal agente modélico. Bueno, esto es una propuesta que venimos trabajando, ¿no? Que es repensar las relaciones del entramado mapuche-fugún, pensar en una sintaxis, ¿no? Una sintaxis de la Mapu, ¿no? En definitiva, el anhelo que está en el piuqué de las luchas es restituir una sintaxis de relación con la Ñuque Mapu. Las restituciones de territorios también tienen que ver con las restituciones de territorios materiales, concretos, para salir de las situaciones de explotación y de pobreza, pero también de restitución de un estilo de vida, de restitución de subjetividades, de restitución de
del genocidio lingüístico también, ¿no? Entonces, el anhelo que está detrás es rearticular en una sintaxis el asmapu con la persona, en la palabra, en el zugún, ¿no? Un entramado de persona y lenguaje y una concepción del mundo que pugna por supervivencia y su posible renacer en los discursos mapuche contemporáneos. Y si uno utiliza esta matriz de sentido que uno propone, o sea, puede ser, la hermenéutica es maravillosa, ¿no? Uno puede leer de muchas maneras, pero si uno rastrea el asmapu en las poéticas contemporáneas lo va a encontrar. Si rastrea el azugún, ese bien decir, esos discursos ligados a la ñuque y todo eso configurando o siendo parte de la reinvención de las subjetividades, del che, de las personas que se autorreconocen mapuche, le da un territorio simbólico, un territorio donde vivir el asumirse persona mapuche. Porque no solamente tenemos que pensar en el genocidio, sino también en imágenes de restitución, del anhelo, de la belleza, del buen vivir. No nos podemos quedar solamente en la conciencia del genocidio que estamos reinstalando como materia de disputa allí que se está poniendo sobre la mesa, el tema del genocidio, que algún día tendrá consenso moral, digamos, en la sociedad argentina, y pareciera que hoy tiene un consenso moral, o tendría otro consenso moral en esta nueva situación de la sociedad chilena. Finalmente, vean ustedes, ¿no? Ahí me tomé el atrevimiento de unas imágenes bien champurreas, bien locas, ¿no? Tenemos ahí al Joker en la rebelión chilena de octubre del 2019, tenemos al Joker con la bandera y tenemos los monumentos con los grafitis de la nueva Constitución y la bandera mapuche. Y decimos en definitiva que la unidad, las rajaduras, las restituciones, estos textos territorios, estos cuerpos subjetividades, encuentran en los discursos y particularmente en la poesía mapuche, encuentran eso, ¿no? Encuentran un espacio donde ser, de posibilidad de ser, digamos, ¿no? Bueno, voy llegando al final de la charla. Creo que me excedí un poco, no sé, pero quiero leer solo este poema y después, si les parece, invitamos a Viviana, a Gilles. Traigo este poema, este canto, este Ul Cantum, recopilado por el padre de Augusta, en la zona de Panguipulli. El jueves, mañana vamos a estar leyendo poesía en Panguipulli, de forma virtual, o sea, en los territorios de Don Domingo Huenu Ñanco, ¿no? Huenu es arriba, el Ñanco es el pájaro, este pájaro sagrado, ¿no? El Ñanco, el aguilucho, el sagrado. Y el Huenu es de arriba, del cielo, ¿no? Ese es el apellido de Don Domingo Huenu Ñanco. Y él le transmitía este canto de Augusta en 1910, que es un Conac Ul, que son cantos de restitución, de salud y de dar fuerza. Es un canto también de fuerza, sobre todo de Nehuen, de fuerza espiritual. Y dice, Aule feimeu huesaqueche, utuaimi ni pilian cahuelu, ni alasan cahuelo, con ampeyum, ni lampeutu, y aimi mai, mi rangi bueno, ingenechen meu, praquinto aimi rangi bueno, chau meu, rangi bueno, ñuque meu, deumacan, huiño, quintua tulaimi. Dice, te han maltratado mucho la mala gente, la huesa que che, la mala gente, el huesa che, la mala gente. Te ha maltratado mucho la mala gente. Tomarás de nuevo tu caballo espiritual, tu caballo alazán que te da fuerzas. Harás lilipún, rogativa, ¿no? Harás lilipún otra vez Angenechen, que habita en medio del cielo, en el rangi bueno,
Elevarás la vista al anciano de en medio del cielo, a la anciana de en medio del cielo. Y entonces, ¿has vuelto ahora tu mirada al sol? Vean ustedes este canto de restitución que trabaja con las fuerzas complementarias, que trabajan en el medio, en el rangui, y volviendo, digamos, devolviéndole un concepto mapuche a Omi Baba, a su in-between, ¿no? Podemos decir el rangui, ¿no? El entremedio, en el entremedio del cielo, el anciano del cielo y la anciana del cielo, lo masculino y lo femenino. ¿Mm? ¿No? La idea de equilibrio, o sea, Genechem, el Chao, Genechem, es la idea de los equilibrios. En el medio, en el Rangi Wanumapu, en el medio del cielo, o sea, en donde se tensionan las fuerzas opuestas pero complementarias. Y si lográs armonía entre estas dos tensiones, que en realidad pueden ser 4 también, ¿no? Porque puede ser la anciana en medio del cielo, el anciano del medio del cielo, el joven varón del medio del cielo, la joven mujer del medio del cielo. Entonces se conjuga en 4, lo masculino, lo femenino, lo nuevo, la fuerza y la sabiduría. Es decir, ahí hay un conjunto que hay que, de principios filosóficos, de armonía, que están ahí presentes en este canto de restitución de salud. El entremedio como un lugar que siempre está en posibilidad de desequilibrio. En el canto de armonización de Konak Ul del Machi Chauquepán, dice Uñuñancu, entonces ahora sí que están ahí en el rango y bueno, en tensión justa, digamos, una armonía, el anciano y la anciana, entonces ahora sí has vuelto tu mirada al sol. Y este es un canto de sanación. Y bueno, por ahora ahí dejo la palabra porque me parece que me hablé todo. Dejo de compartir acá. No sé cómo estamos, Claudia, con la hora, ¿cómo estamos? Sí, estamos muy bien. Y Jorge, miles de gracias. No sé si agradecerte ahora, porque justo sé que ahora va a leer entonces un poema, ¿no? Viviana, habías dicho eso, ¿no? Que ibas o al final de la discusión, no sé cómo lo habías pensado. Jorge. Yo la invito ahora, si ya estamos. Cambiamos un poco, Anaí. Mari también, Anaí, Mari Loam. Y si no, bueno, ahí tenemos a Viviana y a Anaí que nos va a hacer un canto también, nos va a acompañar un poquito. Si no compartimos la palabra, el piuqué. Bueno, Viviana, estás invitada a leer y Anaí está invitada a cantar, aunque sea un poquito. Bueno, Mari, un gusto saludar a Jorge, a toda la gente que le sigue, que le acompaña, que acompaña esta charla. Bueno, tengo acá un poema para compartir, hay otro en caso de que den luego los tiempos, ustedes dirán. Este poema no tiene título. Cuando venga la lluvia, vamos a recordar de a poquito la ofensa, iremos por esos caminos pensando, aquí hubo lesión, perdón, espacio sagrado, acariciaremos la tierra, tocaremos su barro. Nosotros sabemos besar a la tierra en todas sus formas, sin asco a ensuciarnos. Cuando venga la lluvia miraremos de frente hacia el cielo, que nos lave los ojos, agua dulce con sal de memorias. Diremos de cara a las nubes, perdón, Wenumapu, por los cañonazos que agraviaron nuestros muertos. Cuando venga la lluvia vamos a estar agrupados cantando eso que dijeron ruidos de garganta
en este lugar donde se dañó el silencio entonando un himno nacional y argentino entre tanta muerte. Cuando venga la lluvia vamos a restaurar lo que queda, lo poco que quisieron dejarnos, lo mucho que está volviendo. Cuando venga la lluvia diremos de golpe, también duele la memoria nuestra. Queremos decir nunca más con la Buenufolle. En los espacios curriculares que tratan la historia, queremos que nuestros niños reciban en las escuelas clases de verdad y justicia intercultural. Cuando venga la lluvia, a la vera del lago, vamos a renovar el acuerdo, porque nuestra frontera alcanza donde toca el azul, donde cae la lluvia y hace brotar todavía la voluntad de memoria, la vida, su fuerza, la sed de futuro. Mañum, le dejo el lugar a Anaí. Bueno, yo quería agradecer siempre la mirada de Jorge en esto de poner en debate conceptualidades mapuche que bien hacen a la academia, ¿no? A integrar otro tipo de saberes, en consonancia también con el poema de mi también Viviana Gilés, tan lleno de pedido de justicia, ¿no? Y enmascarando, digamos, una denuncia. Eso me parece que es el camino que atravesamos en este momento nosotros. Peor la han tenido nuestros ancestros, pero seguramente en este deseo de futuro, como lo es el pueblo mapuche, ¿no? Porque cuida la vida, es que me sirvió un montón escuchar a Jorge Espíndola en este momento hablando de las mapú, de lo ordenado y sobre todo de ese pedido de articulación que evoca la manera de ordenarse de un pueblo, ¿no? Eso es absolutamente maravilloso. Me fue casi imposible no asociarlo con la música. Yo solamente me represento con esa palabra, ¿no? Con la de Ulcantufe, por pertenecer al pueblo mapuche, y como cantora, por eso que involucra también una descripción de clases. Entonces, les voy a cantar brevemente un canto ordenado. Yo le puse vida, muy bien, a este canto. Y solamente dice: cole, maico, maicole, cole, maico, maicole, cole, maicole, cole, maicole, cole, maicole, maicole, cole, maico, maicole, cole, maicole, cole, cole, maicole, cole, cole, maico, maicole. Ya. Qué bonito. Bueno, yo creo que su presencia nos embellece y enriquece muchísimo esta charla. No es un decoro, sino que colabora en la densidad, en la intensidad, diría un filósofo, ¿no? En la intensidad de lo que estamos conversando. Así que bueno, agradecer a Anaí, agradecer a Vivi, y no sé, quedo ahí en manos de la moderación, no sé qué dice Claudia. Y bueno, antes que nada, Jorge, miles de gracias a vos, a Viviana, a Anaí, por esta charla, por este hermoso poema, por ese hermoso canto, por esta restitución, ¿no?, del Asmapú en unos contextos que quizás no están tan frecuentemente asociados con este tipo de intento, ¿no?
Así que miles de gracias a ustedes tres. Y bueno, propongo que aunque ya estemos un poquito avanzados en el tiempo, pero que dejemos un poco el espacio para preguntas, comentarios, ¿no? Para que los y las que están presentes estén escuchando. Algunas por ahí es la primera vez que están en contacto con el ASMAPU y la cultura mapuche, así que por ahí hay preguntas, comentarios, así que invitamos por favor a que se adelanten y que aprovechen este momento, esta situación, esa posibilidad de charlar con Jorge o también con la poeta Viviana Aguilef o la cantora Anaí Mariluán. Y aparte, bueno, ya tendrán ocasión también de escucharla a ella la semana que viene en otra exposición sobre música mapuche. Aprovecho para invitarles también a esa charla, como también a la última charla de este ciclo, que será compartido por Anaí Mariluán y Adrián Mochán. Pero bueno, invitamos ahora a los comentarios o preguntas, así que por favor, anímense, adelante. Ahí Enrique estaba proponiendo, me parece. Sí. ¿Te escuchamos bien, Enrique? ¿Te escucha? No, simplemente agradecerte, Jorge, esta charla, y me parece que el poema de Viviana estuvo muy bien elegido respecto de lo que vos planteaste sobre la restitución, ¿no? La restitución de la tierra, pero también la restitución de un modo de vida que podemos ver también en otras Weltanschauungen, digamos, en otras cosmovisiones, como por ejemplo el Tecoporá, ¿no es cierto?, en la cosmovisión guaraní, ese buen vivir, digamos, que cruza lo ético con lo estético, porque creo que hablaste y creo haber entendido, Jorge, que aparte de la cuestión ética que tiene que ver con la lucha, que muy bien señalaste, ¿no?, con Francisca Linconao, que va a estar en la reforma constitucional, y con otras, me parece que yo realmente no conocía, Berta y Nicolás, hablaste de digamos, de ciertas luchas para sostener y defender el buen vivir, ¿no es cierto? Y que creo entender que aparte de esa cuestión ética de lucha hay un concepto también de estética, ¿no?, para decirlo con una palabra occidental, o belleza, que también marcaba el poema de Viviana, ¿no?, que me hacía acordar también a la poesía de Vallejo, ¿no?, en el sentido, llegará un día, ¿no?, llegará un día, y en el poema de Viviana, cuando llegue la lluvia, ¿no?, y el perdón y la cuestión, ¿no? Nada, yo realmente agradecer porque realmente fue una charla muy iluminadora. El único aporte que tal vez puedo hacer es un libro que acabo de leer y que se los recomiendo, de un periodista norteamericano, David Grant, que se llama Killer of the Flower Moon, los asesinos de las flores de la luna sería, ¿no? Que es una película, bueno, es un libro de un gran periodista que se ve como novela y que está en este momento terminando de filmar Martin Scorsese con Robert De Niro, y tiene que ver precisamente con la comunidad de los Osage, que están medio emparentados con los Piel Rojas y con los Cherokee, ¿no? Esto, por supuesto, a fines del siglo XIX y principios del XX. Y la cuestión es que este periodista comienza a investigar porque estas comunidades le fueron quitadas el territorio, no querían dejar ese territorio porque el territorio es el territorio donde están los muertos, ¿no? Donde descansan
¿no? Y bueno, fueron trasladados de Kansas a otro lado y terminan en Oklahoma, y lo que ocurre es que ya en esa comunidad Osage habían estudiado, habían tenido oportunidad de ir a la universidad, y cuando firman con el Estado de ese momento, le dice que todo lo que pertenece a esa tierra será de ellos. Y esa tierra a la que finalmente acceden, que no es la tierra, estaba llena de pozos petrolíferos, y esta comunidad se vuelve millonaria. Y entonces tenían muchos autos, tenían choferes y criados blancos, y el Estado no lo permitió y les puso tutores, y siendo millonarios no podían usar el dinero que tenían, y tenían muchísimo dinero, y comienzan a ser envenenados y asesinados, y ahí viene la gran investigación de David Grant, que ahora Martin Scorsese está filmando, ¿no? Pero ¿por qué traía a colación esto? Porque me hiciste pensar mucho, Jorge, en la restitución de la tierra, la función del Estado, y sobre todo la negación, digamos, de la ciudadanía, digamos, ¿no? Es decir, negarle al indio, ¿no es cierto?, a las comunidades amerindias ese derecho del que ya había hablado Francisco de Vitoria, ¿no?, en las reelecciones sobre los indios en el siglo XVI, cuando trata de defender ante los reyes para decir que los indios eran hombres, ¿no? Sobre todo lo hacía para que pudieran ser receptores de los sacramentos católicos, ¿no? Es decir, el indio es un hombre o pertenece, digamos, a lo humano, porque entonces van a poder recibir los sacramentos, ¿no? Pero bueno, se me venían muchas ideas en tu charla, muchas, porque la restitución de la tierra, ¿no? Esta paradoja que cuenta David Grant, donde la restitución, digamos, da toda una vuelta de 360 grados, y pone a estas comunidades, digamos, dueños de un montón de dinero y de poder económico que el Estado no lo permite. Me parece que es una gran metáfora para seguir pensando la lucha de lo que implica la restitución de la tierra, que me parece muy interesante tu visión de que no es solamente la tierra, sino que es ese equilibrio con la naturaleza, y que tiene que ver con el buen vivir, pero claro, es, digamos, una lucha, y me parece muy interesante que en la Asamblea, en esta nueva reforma constitucional, estén representados, porque me parece que ahí está puesta, digamos, mucha esperanza, ¿no es cierto?, en que algo nuevo acontezca, digamos, ¿no? Así que, bueno, nada, quise simplemente contribuir con lo que estoy leyendo últimamente, que me causó mucho estupor ver ciertas similitudes con otras comunidades, ¿no es cierto?, que le pasan otras cuestiones en otro lugar de América, en el otro extremo, ¿no es cierto?, del norte, pero que de algún modo podemos encontrar similitudes o ciertas afinidades, ciertas cosas en común, pero que tienen que ver precisamente con, yo diría, con el capitalismo, con el neoliberalismo ahora, hoy, ¿no? Pero me gustó que hayas rescatado también lo del buen vivir en el sentido estético, ¿no? De la belleza que implica también, ¿no? Como lo demostró también el poema de Viviana. Me parece que estuvieron trabajando muy bien, vos desde lo conceptual y después Viviana con la poesía, ¿no? Así que agradecerles sobre todo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Enrique. Cuando hablabas de esa diferencia, ¿no? Bueno, el ciudadano, o sea, el concepto de ciudadanía, ¿no? Pensaba en acá nomás, en Viñas, ¿no? Cuando David Viñas, en Indios, Ejércitos y Soldados, escribe y dice:
bueno, para el gaucho el Código Civil, en definitiva, ¿no? Pero para el indio el Código de Guerra, ¿no? O sea, al gaucho el Código Civil y el maltrato dentro de la subalternidad, pero dentro de la nación. Al indígena, en palabras de David Viña, ¿no? Para el indígena el Código de Guerra, ¿no? O sea, ajeno a la nación, ¿no? Entonces, desde las formas jurídicas, desde las formas, desde los discursos y los dispositivos, digamos, del Estado-Nación, siempre, ya antes en los discursos cristiano-católicos, desde la religiosidad, luego desde la ciencia, ¿no? Esa dimensión del biologicismo, del racismo y el determinismo biológico, todo ese capítulo nefasto de la ciencia, la craneología, el Museo de la Plata y tantas cosas. Pero sí, pareciera que bueno, es esto, es un largo proceso y una larga lucha, restituir pensamiento, restituir la condición humana, ¿no? Restituir la condición, nosotros a veces hablamos de filosofía mapuche y lo dejamos así, pero cuando, qué sé yo, ya en la cautiva, por ejemplo, ¿no? El indígena de la cautiva no tiene lenguaje, es sujeto del alarido, ¿no? Es un sujeto sin lenguaje que está hollando la pampa, que está alterando el idílico paisaje del desierto de Echeverría, y no tiene lenguaje, es animal del alarido, es un sujeto sin lenguaje. Y cuando nosotros vamos al Mapudungun y vemos la densidad poética, y ahí te devuelvo ese concepto, Enrique, cuando vemos la densidad poética de algunos conceptos holísticos, espirituales, políticos a la vez, filosóficos, políticos a la vez y estéticos a la vez, como cuando se habla del AF, todas las dimensiones de AF, ¿no? De sus dimensiones verbales, sus dimensiones de sustantivo, de adverbio, pero también sus dimensiones ya semánticas, ¿no? Los horizontes cognitivos, espirituales, a los que yo los invitaba cuando decía, bueno, hagamos un poquito de inmersión lingüística para por lo menos percibir la diferencia, no para hacer el extrañamiento o para hacer el paseante externo, sino para por lo menos caer en el asombro de esa diferencia que está actuando, siendo, diciendo, pugnando por renacer en las prácticas, en los discursos sociales del mundo mapuche, enlazado a todo este giro que yo lo llamo político epistémico de los pueblos originarios del continente. Claro que sí, Enrique, o sea, en el mundo guaraní, en el mundo wichí, en el mundo quechua, aymara, en el mundo amazónico, ¿sí? tenemos este renacer. Que, bueno, uno así de una manera más rimbombante le llama giro político por su dimensión política y epistémica porque ya se ha corrido de los límites acorralados de la reducción, el ASMAPU no es un como dice Dilehaj, es un sistema, un paradigma para regular la comunidad dentro de, sino que deriva, ¿no? que deriva y es justamente herramienta para sacar la mordaza al protector bucal y para correr los límites del reduccionismo territorial, simbólico, humano y demás. Así que bueno, te agradezco la devolución y después si podés anotar, Enrique, el nombre de ese autor ahí en el chat para que nos quede, por favor. Yo quiero ver esa peli. Sí, la película no está terminada todavía, sé que la están filmando. La novela está pensada como novela, pero en realidad es una gran investigación periodística de David Grant y que está leída como novela, pero está tan bien escrita que uno tiene 400 páginas y no la puede dejar.
porque se mete en el corazón de esta comunidad Osage y realmente hace una descripción, claro, a Scorsese le interesa porque quien descubre todos esos asesinatos de esta comunidad es un agente del FBI, digamos, ¿no? Creo que en la película lo está interpretando Robert De Niro, pero lo importante acá de esta investigación, que me parece que son estas investigaciones periodísticas, para mí está excelentemente escrita, para mí es casi, digamos, literatura, pero tiene toda una base de la investigación. Yo creo que tiene que ser considerado como una especie de testimonio. Cuando lo leía me venía mucho a la mente la Operación Masacre de Walsh, salvando las distancias, salvando, digamos, todas los periodos históricos, o sea que ahí en este libro de David Grann hay algo de la non-fiction, ¿no? Es decir, de la no ficción del género testimonial, porque lo que hace el investigador es increíble cómo puede meterse dentro del corazón de esta comunidad. Todo esto ocurrió en la década del siglo XX, y este periodista hace una investigación impresionante y va a ver a los pocos descendientes de estas comunidades y va armando otra trama. Por eso pensaba en Walsh y en la no fiction, pero realmente fascinante. Fascinante en el sentido de búsqueda de la verdad y esta relación finalmente que vos muy bien trataste, Jorge, que es, y que a mí me interesa, que es la relación del Estado, ¿no es cierto?, con las comunidades, qué es lo que hace el Estado finalmente, ¿no es cierto?, para todo esto, porque en realidad, si pensamos en Chile, es un Estado dentro de otro Estado, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, jurídicamente, vos hablaste de las formas jurídicas y bueno, por ahí me interesa, digamos, ¿no? Por ahí me interesó lo de David Grann, pero me interesa porque me interesa lo que pasa, digamos, en nuestra América, digamos, o nuestra Sudamérica, todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la cuestión de la ciudadanía y de la negación de esa ciudadanía, ¿no? Pero bueno, sería para hablar muchísimo y no quiero capitalizar la reunión y seguramente van a haber otros comentarios, así que bueno, pero agradecerles mucho a ambos. Quiero decir que antes de que termine la reunión, que tenemos un videíto que hizo Anaí por el Buñuel Tripantu, que es muy muy breve y que lo bajé para compartirlo, sin el permiso de Anaí, pero con el permiso de Anaí. Así que después en el cierre, que dura muy poquitos minutos, es un video muy breve con Peña y Lamiens, con frases sobre el Buñuel Tripantu, que es este giro del tiempo que estamos hoy transitando, ¿no? Que es el solsticio de invierno, lo que por ahí se le llama el Año Nuevo Mapuche, ¿no? Pero es el fin de un ciclo y el inicio de otro. Y bueno, quería después compartir un poquito de eso. Sí, primero, bueno, decía agradecer esta posibilidad de escucharlos, la verdad que es impactante en todo sentido, digamos, no solo desde la lógica, sino desde lo que uno percibe, desde lo que uno percibe con el cuerpo y con el corazón, que también has podido decir y explicar, Jorge, y que también ha podido traducirlo en un poema tan bonito, Viviana, y darle musicalidad a Anaí. Uno empieza a pensar no solamente en esto del Estado y cómo trabajar esto de la soberanía, ¿no? Porque a su vez como que chocan dos formas totalmente de vivir, dos formas de pensar, dos formas de ver el progreso y de ver la convivencia y de entender la armonía, ¿no?
Entonces, uno queda no más que movilizado y pensando en 1500 cuestiones a la vez. Cuando hablaban o veía las imágenes de esto de la central hidroeléctrica, yo decía, bueno, ¿y cómo generamos energía? ¿Qué sé yo? Se me venían pensamientos, obviamente que tienen que ver con mi ideología y mi formación, y con mi nacionalidad más capitalista, ¿no es cierto? Argentina. Un pueblo, digamos, indígena que fue totalmente matado, porque no sé si en América Latina había otro país donde hicieron tanto daño, ¿no? Entonces repensar y también ilusionarme con que ya está empezando a llover, digamos, en modo poema de Viviana. Está empezando a llover y un poco preguntarte cómo ves de ahora en más, cómo podemos generar esas infancias libres necesarias para poder soñar un futuro diferente, donde no solamente haya convivencia y coexistencia, sino que haya también una nueva epistemología, ¿no? Una nueva forma de pensar, una nueva cosmovisión, una nueva forma de sentir y de integrarse. A mí me queda flotando, digamos, esta casi angustia que surge de esos choques, que realmente uno se queda así como asombrado y decir, claro, acá está, pero ¿y ahora qué hacemos? Esa es la pregunta. Bueno, gracias Verónica por tu intervención y tu consulta, muchas gracias. Sí, yo digo, uno vive con esto, ¿no? Uno ingresa en esta frecuencia, por decir así, del vivir y uno vive con esto. Vive, digo, desde lo personal. Y desde lo colectivo, pienso como me decía un amigo anarquista, ¿no? La única esencia, la de vainilla, y hasta ahí nomás, ¿no? Para mí no hay esencias, ¿no? Decía un amigo anarquista así, no usaba esa esencia, la de vainilla, y hasta ahí nomás. En el sentido de que todo es construcción, ¿no? Que todo está en disputa, incluso las MAPU, está en construcción y está en discusión, ¿no? Por los límites conceptuales, por sus límites, por sus alcances filosóficos, políticos, de toda categoría, no solamente dentro de la academia, sobre todo en la mundaneidad de los discursos, como dice Edward Said, ¿no? En la mundaneidad de los discursos, todo está en disputa. Y las MAPU y todas estas dimensiones de ser y esta matriz que uno trata de revelar allí, esta matriz civilizatoria, como dice Bernardo Culimán, también está en disputa, ¿no? Para bien, para mal, para ordenar sus límites, para volver a reducirlo, para ampliarlo, para los usos políticos. En definitiva, creo que es construcción, ¿no? Creo que el gerundio, esa categoría, esa dimensión que le da el gerundio Judith Butler, ¿no? En el sentido de que las cosas están siendo, que los cuerpos están siendo, que las corporalidades están siendo, las MAPU están siendo, las luchas están siendo, y lo cierto es que hay un límite hay un límite que es el propio límite de la Ñuque Mapu. Esto no resiste. No resiste el pasivo ambiental, voy a utilizar otro concepto del ecologismo, el pasivo ambiental no resiste. Nosotros aquí en el sur de Argentina vivimos cerca de 2 lagos y uno se está secando por el extractivismo petrolero y por tantas cosas. Es decir, la Ñuque no resiste. Entonces, los giros epistemológicos se van a dar o nos vamos a dar el palo en la cara. Entonces, las condiciones históricas, sociales, materiales, van a ir, me parece a mí, agudizando estas contradicciones, necesariamente. Y el capitalismo no tiene respuestas para ello. Y los pueblos, el pueblo mapuche, los pueblos, tienen respuestas, tienen proyectos, imágenes, anhelos de futuro, memorias, sabidurías que
que justamente si las escuchamos, si las atendemos desde el cuerpo, desde el agua que bebemos, desde la materialidad o de la espiritualidad, nos vamos a dar cuenta que hay una dimensión que hay, no una, infinitas dimensiones del humano que se pierden si no participan los saberes de los pueblos, en esa reconstrucción, en esas perspectivas de supervivencia y de futuro. Entonces los límites se van a ir ajustando, me parece a mí, porque ¿cuántas generaciones más van a beber agua, ¿no? De la manera en que nosotros la bebemos? 2, 3, 4, 5. Este estilo de vida, esta voracidad, este pasivo ambiental con el que nos levantamos cada día. Entonces, el tiempo redondo vuelve a decirnos, aquí hay un saber, aquí hay unos saberes, otras lógicas de ser y estar en el mundo que reclaman por la belleza del ser y que reclaman por los derechos de la ñuque como sujeto de derecho, que eso era lo que yo decía cuando decía el pachamamismo ingresa en las reformas constitucionales de 2 países andinos, y se los puede ver como captura, pero también se lo puede ver como intervención de los principios de la madre tierra, de la Pachamama, ingresando como sujeto de derecho al sistema jurídico. Eso se da por primera vez en la historia de Occidente. Y en ese diálogo, por eso la categoría Kumemonien, por eso el Sumak Kausai, por eso hay un diálogo intercultural, que no es solamente el diálogo con el pensamiento hegemónico, también el diálogo entre subalternidades que tienen que fagocitar, subalternidades de género, subalternidades de clase, la unidad en la diferencia. Pero es lo que uno ve y percibe, pero la construcción es compleja, obviamente, ¿no? Y uno ve esas cosas, pero como digo, uno vive con esas cosas, ¿no? Así que bueno, gracias, Verónica. Jorge, además de felicitarte muy especialmente junto a tus colegas por esta presentación que nos han deslumbrado, contarte que, digamos, en el derecho argentino y con esta perspectiva jurídica que siempre es la que me surge, está abordada esta cuestión de la afectación de lo espiritual, de los valores colectivos, de lo inmaterial de los pueblos, y está abordada de una manera muy fuerte. Me parecía que era necesario decirlo ahora, porque la Constitución Nacional Argentina incluye el daño ambiental con nivel de protección constitucional en el artículo 41, y el daño ambiental en la Ley General del Ambiente lo hemos definido, yo insisto a veces con las pequeñas palabras de las leyes, porque son pocas pero fuertes, está definido como una alteración a los bienes o valores colectivos. Eso significa que la afectación de los valores colectivos de un pueblo o de una nación en Argentina tienen una protección constitucional y tienen una acción judicial para poder ir a reclamar por ellos o evitar que sean dañados. Es decir, las 2 vías están previstas. Estos son aspectos que normalmente se pasan muy rápido cuando se enseña derecho ambiental, y bueno, por eso solamente quería traerlo. Es el artículo 27 de la Ley Nacional 25.675, y como digo, no conozco hasta el momento ningún caso concreto donde esto se haya llevado adelante después de la ley, pero sí sé por qué lo pusimos en la ley, porque justamente tomamos un antecedente jurisprudencial donde había una afectación a valores colectivos en una ciudad, no era una nación originaria, ¿sí? Era una comunidad, y de allí tomamos esa idea para incorporarlo en el concepto de daño ambiental. Bueno, nada más. Gracias. No, muy bien, Cristina, se agradece muchísimo el aporte porque es bueno, son herramientas que están allí
Y en la medida en que no aparezcan las personas del derecho que tomen esto en estas perspectivas, nos empobrecemos, nos enriquecemos con tu comentario, porque abre un campo de posibilidades, en principio, porque los conflictos son permanentes y el daño es permanente. Sobre todo, bueno, en todos los lugares, pero aquí en el sur, en el Gualmapu, en Patagonia, el extractivismo, estas formas delirantes del capitalismo, el extractivismo, va a fondo, ¿no? con estas cosas. No solamente el fracking, el monocultivo y tantas cosas. Y también en relación a lo que trae Cristina, también los tratados, ¿no? El 169 de OIT y esas cosas que también colaboran en el enriquecimiento de la pluriversalidad, de una visión plural de las cosas. Yo sé que en Neuquén, por ejemplo, no sé, Anaí, vos si tenés más presente, pero en Neuquén está reconocido, las formas del derecho mapuche están reconocidas en la provincia de Neuquén. Entonces, pero esto en el amparo que da el 169 bis de OIT. Así que gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Bueno, me parece que estábamos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Claudia. Sí, justamente me parece que ya estamos llegando al final con el tiempo ya, digamos, que nos está acabando, pero bueno, entonces me parece una lindísima idea cerrar con el video de Anaí, una lindísima idea, pero bueno, y antes de ponerlo al video, bueno, otra vez quiero agradecerte muchísimo porque pues espléndida charla. Volver a agradecer a Viviana y a Anaí y invitar a todos y todas ustedes a las últimas charlas que tendremos en este ciclo, que será la semana que viene y el miércoles en 2 semanas, ¿no? Justamente en presencia con Anaí Mariluán, la charla la semana que viene sobre la restitución sonora del ASMAPU, la restitución de la música mapuche, y en la última semana, en la última charla, entonces, Anaí Mariluán con Adrián Moyano. Así que les invitamos con mucha alegría. Otra vez, miles de gracias, Jorge, Viviana y Anaí, y entonces ahora, bueno, a disfrutar del video de Anaí. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias, Claudia. Y gracias a todos y todas por estar allí. Y bueno, quedamos ahí enredados. A ver si lo puedo colocar el asunto este. Ahí vamos a ver.
bueno, hermosísimo trabajo de Anaí, que ahí corazonó a todo el Gualmapu con ese trabajo hermoso. Así que bueno, agradezco mucho, mucho, mucho a todos y a todas, y bueno, y seguimos conversando para lo que dispongan. Muchas gracias y un aplauso, aunque sea virtual. Y entonces, hasta la semana que viene con la charla de Anaí Mariloan. Hasta luego, hasta la semana que viene. Chao, muchas gracias. Adiós. Chao. Acompañen por la mía.